Vamos a dar inicio a la sesión en nombre de Dios y de la patria. En la presencia del senador Durana y la senadora Muñoz. Es quien preside, por supuesto. No sé si tenemos algo de cuenta. Por mientras, presidenta. En la cuenta, presidenta, hay dos documentos. Uno de la Central de Trabajadores de Chile, en que solicitan ser recibidos en el momento oportuno respecto del proyecto del Estatuto de los Estudiantes Trabajadores. Igual cosa, solicitud de 4 sindicatos sobre el mismo tema, Estatuto de los Estudiantes, trabajadores del Holding Latam, Banco Scotiabank, Sindicato Autónomo de Empresas Jumbo, Sindicato Nacional de Empresas Unilever, Sindicato de Trabajadores de la Clínica Las Condes y Confederación Bolivariana de Trabajadores del Transporte de Chile. Todos ellos solicitan ser recibidos en el momento en que la comisión lo acuerde. Sobre eso, bueno, hoy día tenemos esta sesión extraordinaria nuevamente porque mañana es feriado y también acogiendo la solicitud que me hiciera personalmente la subsecretaria, está presentado el proyecto de cotización obligatoria en los independientes, que es lo que van a dar a conocer hoy día. Es un proyecto que tiene suma urgencia, entiendo. Entonces yo quería proponerle a la comisión para que podamos después acordar horario que el lunes en la mañana pudiéramos hacer una sesión. La mañana, mediodía, ahí para que le dejemos a la Pilar la tarea de ver, sí, el próximo lunes, sobre el tema independiente. Que pudiéramos hacer por lo menos la sesión de audiencia en la mañana. Nos ponemos después de acuerdo, pero porque además debería ingresar Sala Cuna Universal la próxima semana, todavía no ha ingresado, y tenemos el tema de Estatuto de los Trabajadores jóvenes. Esa es lo que me han planteado. Pero que pudiéramos hacer al menos una sesión en que hagamos las audiencias sobre esto para poder avanzar en la tramitación. Vamos a escuchar en forma muy breve a los trabajadores, a los funcionarios públicos del FOSIS, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Ellos tienen un tema de despido, nos lo han solicitado tanto en mi caso como presidenta como la senadora Muñoz. Lo que yo les voy a pedir es que sean bien sintéticos. Hay una solicitud formal que queremos hacer en comisión para poder después escuchar a la subsecretaria. Bien, buenas tardes, muy amable, gracias por recibirnos, senadoras. Yo soy Patricio Lama, soy el secretario general de la Asociación de Funcionarios del FOSIS y presidente de la Federación de Servicios del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros estamos acá básicamente porque desde hace 12 días, desde el 3 de agosto, estamos experimentando en nuestro servicio, el FOSIS, un drama bastante grande, y es que 117 trabajadores y trabajadoras han sido despedidas. Trabajadores que llevan una gran cantidad de años en el servicio, estamos hablando del 72% de los trabajadores que llevan más de 3 años, incluso estamos hablando de trabajadores que llevan 25, 26 años de trabajo en el servicio, estamos hablando de el 52% de personal que se contrata de los despedidos y 48% que es a honorario. Todos ellos han sido despedidos de la noche a la mañana y sin derecho, como ustedes bien saben, los trabajadores del Estado cuando somos despedidos no tenemos derecho a ningún tipo de indemnización ni de subsidio de ningún tipo. Son trabajadores todos permanentes, cumplimos funciones permanentes, administrativas, técnicas o profesionales, por lo tanto nuestra preocupación es no solamente por el hecho de que de la noche a la mañana estos trabajadores se ven sin trabajo y por lo tanto sin el derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, sino también cómo esto afecta a nuestros servicios. Nuestro servicio trabaja con sectores pobres, con sectores rurales, con los sectores poblacionales, los sectores urbanos, y obviamente que despedir trabajadores que llevan harto tiempo en la institución, que tienen una expertise bastante grande, también afecta el desempeño del servicio y de las políticas que nosotros implementamos hacia los sectores más desposeídos. Y por eso estamos planteando esta problemática y pidiéndole a las autoridades parlamentarias que nos apoyen en una búsqueda de solución. Nosotros lo que queremos es establecer una instancia de trabajo efectiva y real para solucionar este impasse con las autoridades del Ministerio, dado que hasta el momento el director ejecutivo del FOSIS, Felipe Betancourt, no ha sido capaz de enfrentar adecuadamente este conflicto para encontrar una solución. El diálogo es necesario en la medida que se concuerdan avances para encontrar una solución y hasta la fecha no ha sido posible. En esto se había conformado una mesa de negociación, ¿nos pueden aclarar eso? Porque aquí hablamos de funcionarios
La mitad del orden de la mitad están a contrata. Exacto. Yo partí mi vida laboral en el FOSI, uno sabe la realidad del FOSI. En general son honorarios que deberían ser trabajadores permanentes. Algo se avanzó en eso, pero estamos en déficit. Exactamente. Además, decir que en esta misma comisión tenemos pendiente la discusión sobre la negociación colectiva en el sector público, que tiene que ver con una serie de beneficios. Ustedes plantean incluso las indemnizaciones que tienen que ver con una solución más de fondo. Pero acá hay un conflicto donde yo creo que tiene que sentarse la autoridad, no sé si el ministro quien mandata, el subsecretario, una mesa resolutiva a revisar las situaciones. Hablamos ya de 5 meses de cambio de gobierno y uno entiende que los funcionarios de confianza salen inicialmente, pero esto tiene que ver con programas, con continuidad de programas y de proyectos. Exactamente, senadora. Efectivamente, en el FOSIG, que está de la alta dirección pública, el de la dirección ejecutiva, los directores regionales son funcionarios que tienen una delegación de funciones porque en la estructura del FOSIG no existe el cargo de director regional, pero los directores regionales llegaron hace 4 semanas y el director ejecutivo hace un poco más de 4 semanas. Entonces estamos hablando de autoridades que llegaron al servicio hace 4 a 5 semanas y ellos están despidiendo gente sin conocerla y haciendo reestructuraciones sin conocer el servicio y sin tener ninguna instancia de conversación. Ahora, hemos tenido hasta el momento 6 reuniones y solo en la última reunión que tuvimos con el director el día viernes, que duró 6 horas, el director estuvo dispuesto a reincorporar a 15 personas, 18 personas de las 120, digamos. Y nosotros lo que le pedíamos era que avanzáramos y revisáramos las otras situaciones, porque entendemos que podrían haber personas que tendrían que marcharse, pero lo que nosotros consideramos que eso tiene que ser producto de un trabajo, de un análisis mucho más objetivo, digamos, y no después de 4 semanas en donde las autoridades realmente no conocen a nuestros compañeros y compañeras que están siendo despedidos. El servicio del FOSI, como bien plantea usted, senadora, del total de trabajadores solamente un 3% es planta. El 60% y un poco más es contrato y el resto son honorarios. O sea, tenemos una alta precariedad laboral en nuestro servicio, por lo tanto lo que nosotros solicitamos es solamente eso, que se cree la instancia real, intermediada por el Ministerio de Desarrollo Social, para que podamos efectivamente llegar a un acuerdo con las autoridades de nuestra institución. Nosotros no queremos seguir en un conflicto, no nos interesa el conflicto, pero tampoco nos gusta ni nos parece correcto que de la noche a la mañana y después de 4 semanas en sus cargos los directores empiecen a despedir a esa gran cantidad de trabajadores. Porque lo que podríamos hacer es oficiar al ministro que en esto se conforme una mesa de negociación con las asociaciones de funcionarios y que sea resolutiva, que revise el caso a caso junto con un párrafo de respaldo a la función pública y la importancia de ir generando mejores condiciones para los trabajadores del sector público, si eso es lo que hay detrás. Senadora Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, esta es una situación bien sensible y además que recorre todo el país, porque en la región de Coquimbo, que yo represento, hay 10 personas despedidas. La preocupación no es porque un cambio de gobierno, sea cual sea, despida a funcionarios que son de confianza política. Por cierto, eso es absolutamente legítimo. El tema es qué sucede hoy día, cuál es la política del gobierno del presidente Piñera en relación a la reestructuración de organismos del Estado. Porque si esto es, como se dijo en la campaña del presidente Piñera, desgrasar el Estado, esto debe ir asociado a un diseño, a una política de gestión del Estado. Y uno lo que percibe en la medida que hay despidos masivos, no solamente en FOSI, hay en muchos otros servicios, aquí hay una búsqueda de achicar el Estado en su capacidad funcionaria y en su capacidad de servicio y de atención de las políticas públicas que permanentemente están emanando de las leyes que elaboramos en este Parlamento. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender Ejecutivo-Parlamento en este tiempo? Entregando facultades, entregando responsabilidades, entregando gestión y políticas públicas, estas reparticiones de los distintos ministerios, si estos están siendo despoblados de funcionarios. Porque si hay una política de achicar el Estado, bueno, que lo explicitemos, lo debatamos, es un tema de política nacional. Entonces, de verdad me gustaría, más de solicitarle al ministro Moreno, que ojalá él pueda presidir esta mesa de intermediación y de trabajo con los funcionarios, porque si es vinculante tiene que estar la autoridad máxima presente, el ministro Moreno. También que un oficio que consultemos a los distintos ministros cuál es su política de gestión de los distintos ministerios, las distintas reparticiones que dependen de los ministerios y la política frente a las dotaciones funcionarias. Porque es grave que al final salen personas que vienen del periodo del propio presidente Piñera, el primer periodo. Entonces aquí ya hay un tema de
de afectar al funcionario sin criterios, ¿no? Entonces no es porque pertenezca a las filas del actual gobierno lo tenga que dejar, pero ¿cuál es la explicación? Digamos que salen unos u otros funcionarios muy antiguos, de más de 20 años. Entonces, de verdad, es importante, Presidenta, conocer como parte de política de gestión de los ministerios y de la política hacia los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, conocer cuál es la propuesta del gobierno del presidente Piñera y si podemos hacer un oficio, Presidente. Parece acordar el oficio con los 2 puntos, señora Urana. Una, cuál es la decisión o la política que está detrás de gestión y de dotaciones funcionarias. Yo se lo enviaría al ministro de Desarrollo Social y al ministro de la SECPRES, entendiendo que puedan haber otro, y la conformación de una mesa que pueda ser presidida por el ministro de intermediación y de trabajo con los funcionarios para revisar los casos. Y también yo comparto con la senadora la mirada más de mediano plazo, de lo que es la preocupación de fondo de todos. ¿Parece? Acordamos eso. Y para cerrar. Sí, brevemente. Sí, José Pérez de Vélez, secretario general de la ANEF. Nosotros estamos respaldando a nuestras organizaciones afiliadas. Tenemos una experiencia similar que nos tocó enfrentar hace más de un mes en el INJUP. Resultó una mesa de negociación resolutiva, y es lo que están pidiendo nuestros compañeros y compañeras, porque efectivamente las consideraciones, y saludar por su intermedio a la senadora Muñoz también en sus palabras, que como ANEF hemos señalado en momento uno, nosotros somos funcionarios y funcionarios del Estado y no de los gobiernos de turno. Y lo último, hay consideraciones que aparecen que son bastante febles, porque dicen reestructuración, y todos sabemos que una reestructuración tiene que ser fundada. Y en materia presupuestaria, cuando se toca el subtítulo 21, este Congreso, estas corporaciones, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han aprobado un presupuesto para las reparticiones públicas donde están las dotaciones autorizadas. Hoy día entendemos que tiene una experticia, particularmente este servicio, como FOSI y otros servicios más. Hoy día hay más de 2.000 despidos en el aparato del sector público que depende directamente de la Administración Central del Estado. Y por eso queremos dejar constancia que efectivamente cuidemos también la función pública, que es nuestra razón de ser, y por supuesto el ejercicio del trabajo decente que requieren las y los funcionarios del Estado. Y agradecemos la oportunidad, presidente, por su intermedio a la Comisión del Senado, del trabajo de este Senado, porque hace falta también que el gobierno se pronuncie en respetar. Nosotros nos ocupamos hasta el tercer nivel, que es de carrera, de las y los funcionarios. Los demás cargos políticos y de denominación de libre discrecionalidad, eso incluso la Contraloría ya puso la limitación en un dictamen de este año que dice que eso es harina de otro costal. Si me permiten, digamos, nuestro aspecto más cercano desde la responsabilidad de la ANEF, nosotros estamos acompañando los procesos de despido y pedimos al gobierno también, en su presencia del presidente de la República, que también esto se termine, por favor. Gracias. Bueno, vamos a hacerle llegar copia del oficio. Hemos hecho la excepción de recibirlo y acogemos el tema para tratar de colaborar a lo mejor resolver, ¿eh? Lo dejamos liberado y le vamos a dar la palabra a la subsecretaria. Un ratito para... Ya, nos vemos. Hasta luego. Tal cual como les decía, el día viernes me parece que se ingresó el proyecto, que esto tiene que ver con el tema que hemos debatido varias veces, donde teníamos una ley aprobada que se postergó en un tema que es tan impopular como necesario, podría decir uno, que es el que los independientes empiecen a cotizar. Había un compromiso del presidente, ya se habían excedido los días, estuvimos en un foro con la subsecretaria y ella decía que había hecho su trabajo, así que aquí está el resultado. Le vamos a dar la palabra para que pueda hacer la exposición por parte del Ejecutivo de los contenidos de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar a usted, Presidenta, y a la Comisión por recibirnos. Para nosotros este es un proyecto realmente de primera importancia por el tema y por la urgencia que tiene. Por eso les agradezco encarecidamente el que nos hayan recibido hoy día para que podamos nosotros tratar de tener una tramitación de este proyecto de la manera lo más oportuna. ¿Por qué los trabajadores independientes deben cotizar? Bueno, los trabajadores independientes deben cotizar porque como Ministerio del Trabajo y Previsión Social nosotros tenemos la aspiración de que tengan exactamente la misma protección en materia de seguridad social que todos los trabajadores dependientes de nuestro país. Nosotros tenemos en este momento una situación en que tenemos trabajadores de primera y de segunda, tenemos trabajadores que tienen una cobertura completa y tenemos trabajadores que no se encuentran con la protección de la seguridad social. Y cuando hablamos de protección de la seguridad social, y acá yo quiero ser
hacer bastante hincapié en que no estamos hablando solo de pensiones. Pensiones es uno de los sistemas de la seguridad social. Pero los trabajadores independientes, si no cotizan, no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a tener hijos, no tienen derecho a cuidar a sus hijos, no tienen derecho a tener una pensión en caso de que sufran un accidente grave, no tienen derecho a tener cobertura en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, por cierto, no tienen derecho a reconocer a sus hijos como carga de asignación familiar con todo lo que eso significa. Por lo tanto, cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de un sistema que involucra distintos regímenes y que le dan cobertura al trabajador durante toda su vida activa y también después cuando llega el momento de la vejez. ¿Cuál es la situación actual y por qué es que nosotros decimos que es tan imperioso legislar en esta materia? La situación actual data del año 2008, cuando se aprueba la reforma previsional, que se establece por primera vez la obligatoriedad para que los trabajadores independientes coticen. Ahí se establece que todos los trabajadores independientes deben cotizar. ¿Y esto por qué? ¿De cuál es el diagnóstico? El diagnóstico justamente surge de esta detección de la realidad de que los trabajadores independientes no estaban teniendo cobertura, por una parte, y por otro lado, porque no estaban ahorrando para una futura jubilación. Esta ley, la del año 2008, estableció una gradualidad que terminaba en el año 2016. A partir de ese año era obligatorio que todos los cotizantes, que todos los independientes estuvieran cotizando para fines de la seguridad social, postergando solo la cotización para fines de salud común al año 2018. Esta ley establecía que el pago de estas cotizaciones previsionales se iba a hacer con cargo a la retención de impuestos del 10% y se establecía una prelación para el pago de estas cotizaciones. En ese año, cuando tenía que ya entrar en vigencia la obligatoriedad, nuevamente se dan cuenta de que muy pocos independientes esto lo estaban haciendo y por lo tanto iba a ser muy complejo y se plantea una postergación para el año 2018 de la obligación, es decir, transitar 10 años más sin que los independientes estuvieran cotizando. Esa ley hizo algunas modificaciones que no solamente tienen que ver con haber postergado la edad de entrada, la fecha de entrada de la obligatoriedad, sino que también prohibió el que a través de tribunales las AFPs pudiesen cobrar los saldos insolutos en el pago de las cotizaciones, porque ya que el 10% no alcanzaba, iba quedando siempre una deuda y se prohibió expresamente que se pudiese cobrar a través de tribunales de justicia. Luego, con esta ley del año 2008, luego con la postergación del año 2016, ingresó un nuevo proyecto que está en el Congreso, que establecía una nueva gradualidad y una nueva postergación de la jubilación. Y este proyecto, que es el que está actualmente en el Congreso, lo que buscaba era que esta nueva gradualidad se estableciera de qué manera, de que los 8 primeros años todo fuera para pensiones y a partir del 9º año se incorporaran el resto de los sistemas de la seguridad social. ¿Por qué hago esta historia? Porque nosotros tenemos hoy en día, si no se hace absolutamente ninguna modificación, a todos los independientes obligados a cotizar a partir del 1 de enero del 2018 respecto de sus ingresos que hayan percibido durante el año 2018, considerando un 80% de estos ingresos para fines de la cotización previsional. Esta obligación previsional se iba a cobrar de dos maneras que era diferente. Para fines de pensión y de seguro de seguro invalidez y sobrevivencia, el seguro se iba a cobrar de manera anual, es decir, en la operación Renta 2019, a mí me iban a calcular cuánto era lo necesario para poder enterar a la AFP y para fines de la pensión, para fines de AFP, para ahorro y para el seguro invalidez y sobrevivencia y comisión, y se iba a enterar de esa manera. Pero para fines de salud común y de salud laboral, la obligación se mantuvo mensual. Esto quiere decir que yo debía pagar mes a mes para tener cobertura la cotización para salud común y para salud laboral. Pero si llegaba el mes de mayo
del año 2019 y yo no había pagado nada durante todo el año 2018, se reliquidaba y se pagaba con efecto retroactivo. Esto es, que yo iba a tener que pagar por una obligación respecto del cual no iba a tener ningún beneficio. Esa es la realidad actual. Otro problema grave que tenemos actualmente es que el 10% de la retención no alcanza para pagar la totalidad de la obligación previsional, que es un 16,5%. Pero como la ley del año 2016, que fue la que postergó la obligación que estaba establecida en la ley del año 2008, prohibió que se pudiese cobrar a través de tribunales, se van a generar saldos insolutos de manera permanente, que va a ser muy difícil, salvo que el independiente se quiera poner al día voluntariamente, que en algún momento se puedan solucionar. Y este va a ser un problema que va a ir increciendo permanentemente. El actual orden de prelación para el pago de las cotizaciones previsionales prevé que, en primer lugar, se debe financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Luego, la ley de accidente del trabajo, y se entiende entonces ahora también indexado la ley sana en esa segunda orden de prelación. En tercer lugar, pensiones. En cuarto lugar, los saldos insolutos de los años anteriores. Y en quinto lugar, salud. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo solucionar los problemas que tenemos de la ley que está actualmente vigente. Esto es, una obligación al 100%, con una retención que no es suficiente, con una forma de pagar la obligación que en el caso de salud común y salud laboral me obligan a pagar pero no tengo ningún beneficio. ¿Y cómo entonces esto nosotros estamos pensando hacerlo? En primer lugar, creemos que es fundamental obligar a los independientes a cotizar para que puedan tener efectivamente protección de seguridad social. En este punto no estamos innovando la ley que está actualmente vigente. Creemos que es importante mantener eso que la ley 20.255 estableció como uno de sus principios. Creemos también que la base imponible se debe mantener en el 80% de su renta bruta anual, tal como se estableció en la 20.255, porque se supuso en ese momento que el 20% restante el trabajador independiente lo había gastado en forma necesaria para poder producir la renta, gasto de locomoción, gasto de alimentación y otros. Sí creemos que es fundamental aumentar la retención, porque si no vamos a seguir con deudas. Los independientes nunca van a poder tener completamente su obligación previsional cubierta. Y por lo tanto es fundamental que la retención del 10% vaya aumentando de forma paulatina hasta alcanzar el 17%, que es lo necesario para poder cubrir la totalidad de esta obligación previsional. Creemos también que el mecanismo de que sea a través de la declaración renta es el mecanismo más apropiado, pero creemos que no es correcto pagar obligaciones de forma retroactiva sin ningún tipo de beneficio. Y es por eso que lo que estamos planteando es que en la operación renta 2019 se pague hacia adelante cobertura, es decir, yo con el ejercicio de mis ingresos durante el año 2018 estoy pagando protección social para salud común, salud laboral, ley de accidentes, seguro de invalidez y sobrevivencia hacia adelante. Tener la totalidad de la protección social de la misma manera que lo tienen los trabajadores dependientes en nuestro país. Si nosotros mantenemos la ley tal como está en cuanto al 10% de la retención, se podría financiar al 100%, teniendo absolutamente todo cubierto lo que es seguro de invalidez y sobrevivencia, ley de accidente del trabajo, la ley SANA. Nosotros no creemos que sea bueno generar deuda para los trabajadores independientes. Nosotros creemos que es importante que conforme vaya aumentando la retención, vaya aumentando la obligación, pero que en un primer año la obligación sea solamente de este 10%. Y que de esta manera los trabajadores independientes desde el día 1 tengan cobertura al 100%
por todos estos regímenes. Esto quiere decir que tengan acceso a todas las prestaciones de la ley de accidente, que tengan prestaciones de salud común, que tengan derecho a licencia médica, que puedan... Por lo tanto, este remanente, un 3% aproximadamente, es lo que iría en una primera etapa para pensiones y para la comisión. Y esto de acá se iría incrementando en un plazo de 10 años hasta alcanzar la totalidad de la obligación previsional, que es el 17. Ahora, aquí hay un tema que es importante aclararlo. ¿Por qué hablamos del 17 o el 16,5 y no del 21, que es lo que pagamos todos los trabajadores dependientes? Porque los trabajadores independientes se nos calcula respecto a la totalidad de nuestros ingresos. En cambio, para los trabajadores independientes, como la ley estableció que solo había que calcularlo sobre el 80% de sus ingresos, teniendo presente que el resto lo habían utilizado para poder producir renta, se calcula sobre este 80%. Entonces, el 21 es al 100, como el 16,5 es al 80. Esa es la razón, pero tienen la misma cobertura en materia de trabajadores dependientes. ¿Ya? En este cuadro acá grafica un poco lo que yo les he ido tratando de explicar. Estaríamos hablando de una gradualidad de 10 años. La tasa de cotización sobre este 80% de mis ingresos sería pareja de un 16,48% y mi retención iría aumentando en un 0,75% en forma gradual año a año. Y desde el primer año tendría cobertura completa por los seguros del seguro de invalidez y sobrevivencia, por la ley de accidente del trabajo, por la ley sana y por el sistema de salud común, tanto en prestaciones médicas como en licencias médicas. La parte que iría a ahorro propiamente tal para vejez es la única que se iría incrementando a lo largo del tiempo, pasando de un 3% en el primer año hasta alcanzar en el 10º año el 10%, que es lo que se ahorra actualmente para pensiones, más la comisión, que sacamos una comisión promedio de un 1,14, que es la comisión promedio que están cobrando hoy en día las FP. Y de esta manera tendríamos independientes que desde el primer día estarían cotizando y teniendo cobertura de seguridad social por la totalidad del sistema. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, nosotros tenemos la certeza de que para muchos independientes destinar el 10% de su retención les va a resultar sumamente gravoso. Durante estos ya casi 18 años, desde el año de 2008, 10 años, los cuales esta ley ha estado vigente y que se han dado los incentivos posibles para que la gente lo haga, hemos visto que solamente un 25% aproximadamente de los independientes han cotizado. Y no creemos que eso de acá vaya a cambiar sustancialmente, salvo que sea obligatorio. Y es por eso que hemos creído que es importante establecer una gradualidad, una nueva gradualidad, pero esta vez sí con obligatoriedad, para permitir que los independientes tengan protección en materia de seguridad social. Y para hacer eso, y buscando en la mejor manera en la cual el impacto se reduzca de la mayor manera posible, pero garantizando una gran cobertura para los independientes, es que hemos pensado en una opción que tenga cierta gradualidad. Y esta opción de gradualidad implica que para fines de salud común y para fines de pensiones se cotice por una base imponible que sea inferior al 100%, es decir, solamente de un 5%, pero que para el resto de los regímenes esté financiando para el 100% para tener toda la cobertura. Y esta base, que parte el primer año en un 5%, se iría aumentando gradualmente a un 17, un 27, un 37, hasta llegar al 10º año al 100%. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si yo tengo actualmente yo aspiraba a tener una devolución de impuestos del 10%, solamente invirtiendo para fines de mi protección social un 2,7%, voy a poder tener una cobertura al 100% para el seguro de invalidez y sobrevivencia, para la ley de accidente y para la ley sana. Y para fines de salud y para fines de pensiones voy a tener una cobertura reducida.
En materia de salud, acá también hay que hacer una distinción. Cotizando solo sobre el 5% de mis ingresos, voy a tener derecho al 100% de la atención médica. Si es que estoy en FONASA, si estoy en ISAPRE tendré que pagar el diferencial. Solo me voy a ver reducido las prestaciones económicas, es decir, el subsidio de incapacidad laboral, la licencia médica, que me la van a calcular respecto a lo que yo efectivamente estoy cotizando. Si yo estoy cotizando por un 5%, me van a calcular mi subsidio sobre ese 5%. De esta manera, le vamos dando la posibilidad al trabajador independiente de que pueda realmente ir cumpliendo con esta obligación teniendo un menor impacto para él, pero sí recibiendo una importante protección por parte de los sistemas de seguridad social. Y como ustedes ven, el impacto marginal sobre el líquido iría cambiando o iría bajando desde un 2,7 el primer año, un 1,74 al segundo, un 1,45 al tercero y así sucesivamente. Al cabo de los 10 años, yo tendría a este trabajador independiente recibiendo también, igual que en el otro caso, el 100% de la cobertura en todos los regímenes de seguridad social. Ahora, este de acá es un pequeño comparativo entre la ley actual y la ley vigente, que no se ve nada, entonces esta es la presentación y que si quieren podemos conversarlo. Pero nosotros, de verdad, yo quiero aquí insistir, nosotros creemos que es fundamental que los independientes tengan el mismo tipo de protección social que los trabajadores dependientes. Creemos que no se puede seguir esperando en esta materia. En estos últimos días, cuando nos ha tocado hacer difusión sobre la ley sana, la verdad que es muy impactante ver padres que no pueden acceder a ella, a pesar de ser trabajadores, porque no cotizan, porque son trabajadores independientes. Cuando una mamá se queda embarazada y tiene que ahorrar para poder financiar el pre y el postnatal, es una situación sumamente compleja y que es muchísimo más común de lo que uno se imagina. Y creemos, por cierto, entonces, de que no podemos seguir postergando la posibilidad de que los independientes tengan cobertura en materia de seguridad social y se puedan incorporar al sistema como un todo, no priorizando un régimen por sobre el otro. Muchas gracias, subsecretaria. Senador Letelier, usted quiere hacer uso de la palabra hace rato. Gracias, Presidenta. Estoy en 2 comisiones a la vez, por eso quería... Estamos en esta hora medio complicada. Mire, yo tengo 3 inquietudes. No es con el gobierno, es con el tema. Para especificar cuando hablamos de trabajadores independientes, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de quien tiene un contrato que le pagan boleteando. Entonces, lo primero es un problema conceptual legal que tenemos que resolver, porque la boleta honorario es un contrato comercial, no es un contrato laboral. Y es un tema bien de fondo del fraude ideológico colectivo que recorre la patria. Y quiero plantearlo porque esto que se plantea tiene, yo creo que un trasfondo jurídico, y ha sido siempre mi inquietud de cómo se va a resolver, porque ese 10% es el impuesto sobre la renta o los ingresos. Entonces vamos a cambiar para un segmento de la población que boletea, porque hay una simulación de un contrato de trabajo, gente que está con una relación de subordinación y dependencia, y otros que no. Entonces vamos a tener 2 grupos humanos en esta situación. Me encuentro que hay un lío, un problema en cómo lo vamos a abordar. El segundo tema, yo creo en la igualdad ante la ley. Yo tengo un conflicto con mi hija constante y cotidianamente en este tema. Y yo le digo, ella tiene que cotizar sobre su renta bruta. Punto. Esa es su obligación. ¿Quiere pensión? ¿Es un ahorro obligatorio? Sí, es obligatorio.
debería comenzar cuanto antes. A mí me preocupa que la prioridad sea los temas de salud y las prestaciones de seguridad social sobre el tema de pensión, porque cada año que postergamos el pago de pensiones lleva a pensiones significativamente deterioradas, significativamente. Y yo entiendo la gradualidad, apoyo la gradualidad, no estoy negando ese tema, pero el orden de los factores me preocupa. En particular por situaciones de edad. Si una persona está comenzando a trabajar a los 25 años y está boleteando honorarios, prefiero que pague pensiones, ¿no? Su ahorro de pensión, porque probablemente el uso que haga de la salud va a ser menos intensivo, probablemente. Entonces tengo un problema del orden de los factores. A mí nunca me gustó que se calculara el 80% de la renta bruta, soy contrario a esa parte, siempre he sido, debería ser el 100%. Porque aquí vamos a poner al 100% de la gente que está boleteando en el fondo. No veo por qué un trabajador que gana el sueldo mínimo tiene que pagar todo, y un trabajador porque lo que boletean habitualmente no boletean por el sueldo mínimo, no tenga que pagar sobre todo. Entonces ahí tengo una inquietud. Y como Friedman enseñó, alguien paga el almuerzo, porque no existe que el almuerzo sea gratis. Cuando tú dices, van a cotizar en este modelo de transición, aquí vamos a tener subsidios cruzados. Entonces la pregunta es, ¿de quién paga los subsidios para este grupo cruzado, para este grupo humano? Si se ha calculado los costos, porque yo no vi en el informe financiero el cálculo de esa dimensión del subsidio cruzado A, porque todos los que están en FONASOE les van a estar pagando la diferencia, o alguien va a estar pagando esa diferencia. Entonces, eso es mi inquietud. Me parece muy bien que busquemos un modelo de gradualidad. Soy partidario que comiencen a cotizar cuanto antes. No tengo ninguna objeción a aquello. Senador Durana. Los profesionales que emiten boleto honorario en general pagan sus impuestos en su declaración de operación renta. La retribución va de acuerdo a los topes, y por lo tanto hay muchos profesionales que les va tan bien que no les devuelven nada, sino que finalmente ellos pagan impuestos. ¿Cómo está considerado dentro del proyecto si es que finalmente hay topes? Porque a la larga, las personas que trabajan bajo liquidación de sueldo, hay un tope en cotización. En general, hasta este ingreso que esa persona tiene el tope. Entonces, creo que es súper importante también para aquellos profesionales del área de los servicios que ellos puedan conocer libremente cuáles son sus topes, de tal forma que ellos también tengan la posibilidad, en función de lo que ha planteado el senador Letelier, de definir sus ingresos para poder efectivamente pagar su previsión, su salud, su operación social. Pero además, ¿cómo funciona el Estado como ente recaudador cuando esta persona tiene ingresos que son importantes a través de boletas de honorario? ¿Es el Estado el que dispone cuánto va a previsión, a salud, a renta social, o es la persona libremente? La senadora Muñoz también tiene... Vamos a recoger primero todas las inquietudes para darle la palabra después a la subsecretaria para hacerse cargo. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, una consulta así de lo rápido que estamos conociendo el tema. Hay un punto 1 en que propone el proyecto de ley, y ahí establece las edades, ¿cierto? Que tengan los hombres que tengan menos de 55 años los hombres y menos de 50 las mujeres, a 1 de enero del 2012. ¿Desde ahí será obligatorio o hasta ahí es obligatorio? Hasta ahí es obligatorio. Pero ahí es mi duda, porque cuando uno conversa con las personas de su zona o con los familiares, con los amigos que están viendo que van a tener que entrar a un sistema de cotización y son independientes, la preocupación es decir, mira, yo hoy día ya no tengo cobertura ni protección de todos estos derechos sociales, pero si me empiezan a descontar, por cierto, reduce mi ingreso, y
y si tengo 45 años ya, ¿qué me va a aumentar? Salvo el tema de la protección, ¿qué me va a aumentar el fondo? ¿Ah? Yo prefiero ahorrar para, no sé, tener otro tipo de colchón de ayuda cuando vaya avanzando en edad. Y por cierto que eso es entendible, hay gente que se rehúsa, hoy día solamente un 25% de los independientes está cotizando, es porque hay un rechazo. Yo me he reunido con funcionarios municipales que casi todos boletean y todos rechazan esta situación. Es decir, bueno, quiero ir a darle más plata a la AFP, que me van a acumular un fondo que al final va a ser raquítico, ¿no? Porque si empiezo a cotizar a los 40 años, lo que decía el senador Letelier, claro, los jóvenes es promisorio, porque si empiezan a los 30 años, bienvenido sea, pero si ya incluso a los 40, 45, ¿qué van a...? Yo entiendo la gradualidad que va más hacia las prestaciones sociales que al ahorro. Entonces, yo creo que aquí vamos a encontrar un rechazo práctico de vida, de decir a la gente, mire, me van a descontar y yo, ¿qué voy a acumular en estos 8 años, 10 años? Si es que estoy boleteando, tengo también lagunas que no trabajo. Entonces ahí va a haber la lógica bien como práctica cotidiana de la vivencia de muchas personas que sacan la cuenta, ¿no? Esto a mí no me sirve, porque no voy a acumular nada. Creo que puede ser una buena incentivo todo el sistema de protección al que se va a entregar, pero en términos de garantizar una pensión, yo creo que eso la mayoría de los que boletean, y sobre todo los que ya están más adultos y ganan poco, van a empezar a hacer un rechazo. En los debates que tenemos, por lo menos en mi zona, hay un rechazo bastante fuerte de muchos funcionarios del sector municipal, sobre todo. Bueno, yo quiero sumarme más bien a una expresión en general, de que entendemos que esto hay que legislarlo, que hay que establecer una obligatoriedad que tiene que ver con el principio básico de protección social, también de la seguridad social, en el caso de los independientes, que probablemente es parcial, que nos quedan temas fuera, que hay un tema de informalidad. O sea, este es un tema que es un proyecto que se cruza con otras realidades que no puede abordar un proyecto, pero yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Comparto y complemento lo que planteaba la senadora Muñoz, porque efectivamente es distinto dependiendo de la etapa en que tú estás de tu vida activa. Y en eso quizás pedirle, subsecretaria, que nos puedan entregar algunas simulaciones para también tener argumentos y entender qué significa en la práctica, porque uno tiene la noción, tal cual como le explicaba la senadora, que efectivamente para una mujer de 50 años, o sea, eso respecto que es el cálculo que si uno tuviera, si los cotizantes tuvieran la capacidad de hacerla, muchos no los tienen, pero el cálculo que uno haría, oye, si yo ahorro esto respecto de la pensión que me garantiza el Estado, ¿conviene ahorrar o no? ¿Cuánto significa? Y probablemente tiene mucho sentido, yo creo que un poco en eso usted nos va a entregar más antecedentes, el hacer una escala distinta de acuerdo a la edad, pero el poder tener eso con una simulación que nos entregue datos más duros creo que es bien importante. Esto se cruza además con un debate pendiente respecto a las AFP, que también es legítimo. O sea, cuando nosotros en 2008 hablamos de la AFP para la clase media, era en circunstancias muy distintas, donde la gente premiaba y estaba dispuesta a hacer ahorro voluntario, y después hoy día te dicen para qué más plata para las AFP. Entonces también enfrentamos esa discusión y eso requiere tener como algunos datos duros. Yo comparto el criterio de la protección en materia de salud, de seguridad laboral, del SANA primero, entendiendo que lo ideal sería que la cotización para pensión sea lo más alto, pero aquí por lo menos lo que hacemos es partir y creo que ese proceso es fundamental. Si nosotros hubiéramos partido el 2008 tendríamos 10 años de cotizaciones de gente independiente, 10 años en personas jóvenes, eso pucha que afecta a la pensión. Y tengo una consulta. No, recién recibí el informe financiero, no lo he revisado en detalle, pero ¿qué pasa con el mundo de los honorarios en el sector público? O sea, nosotros hemos recibido aquí en esta comisión innumerables ocasiones algunas organizaciones, imagino que a propósito de este proyecto también van a querer ser escuchados, y eso no tiene que ver con la obligatoriedad, sino algo que conversábamos en la audiencia previa, con cómo se resuelven las situaciones de honorario en el sector público, que en realidad no deberían ser honorarios, sino que cumplen funciones permanentes, y eso en el mundo municipal sobre todo es un número no menor que te va a plantear legítimamente, esto más bien debería ser asumido por el Estado o por el financiamiento regular de los programas. Subsecretaria. A ver, yo les agradezco mucho todas sus consultas y para tratar de profundizar en estas materias. Yo creo que lo primero y lo más importante es entender quiénes son los independientes.
Y los independientes es un grupo que es bastante heterogéneo. Es un grupo, estamos hablando, que existe información sobre quiénes son y es difícil de poder encasillarlos. Son más de 1 millón de personas. La mayoría de los independientes no son independientes puros. Son independientes que transitan entre la dependencia y la independencia, por lo tanto muchas veces, y muchos de nosotros hemos transitado entre la dependencia y la independencia, y hemos vuelto a la dependencia y hemos vuelto a la independencia, por lo tanto que hay un continuo. Hay muchas personas que son independientes y dependientes al mismo tiempo. El grupo que pertenece al sector público, estamos hablando de aproximadamente 250.000, tenemos también los municipales, de este millón, por lo tanto, tenemos un segmento que es bien heterogéneo. Uno normalmente tiende a identificar a los independientes con las profesiones liberales, con los abogados, con los médicos, con los arquitectos, pero es independiente, por ejemplo, la peluquera. Es independiente, por ejemplo, el profesor que hace una ayudantía. Entonces, tenemos una realidad que es muy diversa y eso hace que los ingresos promedios de estos independientes estén en el orden de los 400.000 pesos. ¿Pero ese independiente emite boleta? ¿Emite boleta? No. Por eso mismo estamos hablando, eso es lo primero, estoy contando un poquito cuál es este contexto. Y por lo tanto, en este contexto, estos independientes, este promedio de 400.000, el tema de poder tener acceso a protección social realmente es muy significativo. Porque no estamos hablando de personas que puedan ahorrar para cubrir sus contingencias, por cierto que sí los hay. Pero estamos hablando en general, los promedios nos hacen que tenemos un grupo del cual tenemos que hacernos cargo. Eso yo creo que es un primer punto que es muy relevante. En segundo lugar, temas que planteó el senador Letelier. En esta ley se trató de innovar lo menos posible en aquellos aspectos de la ley 20.255 que podían rescatarse. La definición de trabajador independiente es la que esa ley recoge, que es la de la ley de la renta, son aquellos independientes que emiten boletas de honorarios, que son los del 42 número 2. Esta ley de acá también estableció que se iba a pagar la obligación respecto del 80% de los ingresos. Esa fue una definición de la ley del año 2008, que, podríamos entrar a revisarla, pero la idea fue modificar de la menor manera lo que ya estaba aprobado y lo que ya estaba existiendo. En el tema del orden, en cuanto al tema del servicio de impuestos internos, aquí también hay que destacar algo. La ley 20.255 estableció un orden de prelación para el pago de las cotizaciones previsionales y en el último lugar estuvo el tema de impuestos, es decir, pagada todas las cotizaciones previsionales, si quedan recursos de esa retención, se cobran los impuestos. Ahora, si es que no me alcanza con la retención, me lo van a cobrar a través de un cheque. El Servicio de Impuestos Internos no se va a demorar en cobrar, pero la retención, según esta ley, su primera finalidad es el pago de estas cotizaciones previsionales y eso no se ha modificado en este proyecto. ¿Qué ocurre con un trabajador independiente que emite boleta de honorario? Bueno, una cosa es la retención y el pago de sus cotizaciones previsionales y otra va a ser su declaración de impuestos. Y ahí entonces va a haber que distinguir si tiene contabilidad efectiva o si tiene renta presunta y ahí entonces se va a determinar y claramente las cotizaciones previsionales van a ser considerados, si yo llevo contabilidad efectiva, van a ser considerados como un gasto. Por lo tanto, para aquellas personas que tienen ingresos superiores, esto acá tendría algún tipo de incidencia, se podría decir positiva, en el tema de su cálculo de impuestos. Pero nosotros, la gran mayoría de los independientes que nos estamos refiriendo, son independientes que están por bajo el tope imponible, son independientes que no están pagando impuestos y que nos encontramos hoy en día con la necesidad de darle esta protección y esta cobertura. Ahora, siempre va a ser facultativo y yo siempre voy a poder cotizar por más si es que así yo lo quiero. O sea, existe la posibilidad, en este caso de acá, de optar por la opción del 10% íntegro o optar por una opción menor. Y también está la opción de que yo pueda cotizar como cotizante voluntario si es que yo quiero cotizar por un monto superior para la AFP. Por lo tanto, aquí no estamos limitando la posibilidad de alguien que realmente quiera cotizar por más. En cuanto al tema de los subsidios cruzados, la verdad que este proyecto de ley no tiene subsidios cruzados. Porque para los regímenes que se les da cobertura al 100%,
se financian al 100% con la cotización previsional. Y para los regímenes que se está cotizando por menos, se está restringiendo el beneficio al monto de lo que yo estoy cotizando. Por lo tanto, aquí no tenemos un problema de que estén pagando otros por lo que están recibiendo los independientes. Una pregunta ahí, pero en la cobertura de salud, por ejemplo. Sí. Yo cotizo el 7% completo, pero ¿cómo se estima el grupo en que tú estás? O sea, si tienes... Por la totalidad de mis ingresos. Ahí se cuenta sí. la totalidad. Claro. Y ahí entonces yo voy a quedar en FONASA tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, y según el nivel que me corresponda, va a ser el copago que yo voy a tener que pagar en cuanto a cada una de Y con mis un pago de prestaciones. licencia menor, Y con un dependiendo pago de de lo que... licencia menor. Por lo tanto, este es un proyecto en el que no van a haber subsidios cruzados y el independiente va a recibir lo que corresponde en cada uno de los casos. Ahora, ¿quién hace este cálculo? Bueno, ¿y por qué? La ley del año 2008 estableció que el procedimiento para el pago de estas cotizaciones previsionales era a través de la retención de impuestos y que era el Servicio de Impuestos Internos entonces quien retenía, quien le entregaba los recursos a Tesorería, quien enteraba en cada una de las instituciones previsionales. En eso nosotros no estamos haciendo modificación y se mantiene tal como está. Las preguntas de la senadora Muñoz. En primer lugar, no estamos modificando nuevamente la ley 20.255 que estableció este límite de los 50 y los 55 años de edad al año 2012. ¿Ya? Se está manteniendo tal cual. ¿Qué es lo que están obligados, quienes estarían obligados en este minuto? Pero, ¿por qué nosotros creemos que es tan importante? A pesar de lo que usted señala, que efectivamente para fines a lo mejor de un eventual ahorro me puede parecer que es una cantidad que es baja. Y aquí hay varias razones. Yo diría que básicamente son tres. En primer lugar, porque este proyecto lo que está haciendo es incorporar al independiente a la seguridad social. Pensión es uno solo de los sistemas, pero el gran grueso de la prestación va a ir destinada a financiar contingencias que yo tengo ahora y que yo necesito ahora. Por lo tanto, voy a tener beneficio desde el primer día, no importando la edad que yo tenga. Incluso cuando esté en régimen y si está aprobada ya la ley de Salacuna, voy a tener derecho a tener derechos a la cuna. Es decir, cotizando un 0,1%, yo mujer voy a tener derecho a una prestación que tal como está establecida hoy día en la ley es de 250.000 pesos. O sea, es un monto que es súper considerable y es una gran retribución para mí. En segundo lugar, por lo que yo señalaba antes, porque los independientes no son en su gran mayoría independientes puros. Muchos han transitado de la dependencia a la independencia y ya tienen ahorro, muchos de ellos en una AFP, aunque sea poco. Y por lo tanto esto acá va a venir a incrementar ese ahorro. Y como también está sucediendo que cada vez estamos viviendo más y cada vez estamos manteniéndonos más activos a lo largo del tiempo. Hoy en día nosotros vemos que las mujeres tenemos una edad legal de retiro a los 60, pero la evidencia nos muestra que la mayoría de las mujeres están retardando largamente su edad de retiro, en casos muy importantes porque su pensión no les alcanza, pero también en casos muy significativos porque todavía quieren aportar y sienten que tienen muchísimo que aportar. Por cierto que este ahorro de 10, 15 años más también puede ser muy importante. Y aquí lo enlazamos con el tercer punto, porque para fines del pilar solidario no da lo mismo si es que yo tengo ahorro o no tengo ahorro. El beneficio que voy a recibir del Estado es un beneficio muchísimo mayor si es que yo tengo cotizaciones previsionales y voy a poder financiar, gracias al aporte previsional solidario, una pensión que va a ser más significativa que si es que yo nunca en mi vida hubiese cotizado o hubiese cotizado poco. Por lo tanto, hay razones por las cuales creemos que es fundamental no dejar a nadie fuera, salvo aquellos que ya están excluidos por la ley 20.255, porque no sería correcto incorporarlo en esta manera. Y finalmente, el tema de la simulación. Claro, nosotros podemos trabajar para poder hacer esto lo más didáctico posible. Este es un tema que es súper complejo, que es un tema que no es fácil, es un tema además
que hay sensibilidades, que yo entiendo perfectamente los trabajadores honorarios, porque yo cuando fui honorario, por supuesto que yo tenía ya preusada mi plata de la devolución, y esa es la realidad de todos. Y en ese sentido creo que es importante hacerles ver los beneficios que tiene este sistema. Bueno, creo que hemos hecho una primera ronda, es un proyecto complejo que tenemos que además estudiar en detalle. Vamos a quedar el lunes, ponernos bien de acuerdo para ver en qué horario podemos hacer una ronda de audiencias que nos permita avanzar en la tramitación. Así que y está, por supuesto, todo el equipo invitado, ¿no? Tenemos dudas que nos van a acompañar también para ir clarificando las dudas, también al superintendente, de todas maneras. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos.